Ahí sí. Y mis hermanos, vamos a comenzar con este estudio bíblico y vamos a comenzar un poco recordando lo que habíamos visto la última clase que tuvimos, ya, la semana antepasada. La semana pasada yo, ¿no es cierto?, entregué un video con respecto a Mateo 16, ¿ya? Es un video, ¿no es cierto?, un estudio no es muy largo de 20 y tantos minutos, 23 minutos me parece, y habla sobre todo Mateo 16, ¿ya? Así que no voy a hacer preguntas sobre el texto, pero sí es siempre bueno tener más información y estudiar de la palabra, ¿ya? Lo que sí quiero que podamos recordar lo que estuvimos viendo en Mateo capítulo 15, ¿ya? Y estuvimos viendo la última parte ya, ¿no es cierto, mis hermanos? Que trataba especialmente de que Jesús había ido hacia el norte, ya saliendo un poco de los territorios de Israel, ¿ya? Y dentro de ahí él empezó también un poco con su ministerio, ¿no es cierto? Hubo una mujer cananea a la cual Jesús ayudó, ya hubo muchas sanidades, ¿no es cierto?, entre las multitudes y vimos finalizando, ¿no es cierto?, el, el milagro, ¿no es cierto?, de la alimentación, pero de los 4.000. Lo interesante que podíamos notar en estos textos era que de alguna forma Jesús ayudó a las personas que no eran eh, judías, ¿ya? Pero un momento, hermanos, algo pasó. Algo está pasando acá, espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Ahora sí, es que no sé, algo pasó cuando empezaron a salir unas líneas. Ya voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya, entonces mis hermanos, como les iba diciendo, de alguna forma Jesús en esta ocasión ayudó a personas que no eran judías, ¿ya? Y esto tenía un sentido importante porque Mateo está escribiendo a los judíos, ¿ya? Tratando de alguna forma de plasmar el mensaje de Jesús y en este caso dando a entender que el mensaje es un mensaje universal en el sentido de que no solo se trata no es solo para los judíos, sino que también era para el resto de los gentiles. En ese sentido, hermanos, podemos nosotros darnos cuenta que para los judíos, ¿no es cierto?, que receptores de este mensaje era algo fuerte, ya porque para ellos, dentro de las verdades, ¿no es cierto?, que ellos tenían y de las leyes que tenían desde el Antiguo Testamento, ellos eran el linaje de Abraham. Y en ese sentido, ellos como linaje de Abraham, podían de alguna forma sentirse dueños de esta salvación y dueños eh, de, de esta relación que sería con Dios, ¿ya? Así que de alguna forma Jesús quebranta un poco este sentido, ¿no es cierto?, de exclusividad que tenían los judíos con respecto a la salvación, ¿ya? Ya, ¿no es cierto?, pasando a Mateo 16 y recordando un poco, ¿no es cierto?, hermanos, que esta sección de Mateo está refiriéndose a las expectativas que tienen las diferentes personas con respecto a quién es el Mesías, ¿ya? Recordemos que Mateo empieza desde el primer capítulo hablando acerca de, de que él, ¿no es cierto?, era en la genealogía, ¿no es cierto?, que era el Mesías, ¿no es cierto?, hijo de Abraham, hijo de David, pero de alguna forma
el hecho es que él se está mostrando como este Mesías. Entonces, luego de toda la estructura que hemos visto, ¿no es cierto?, de cómo él de alguna forma va extendiendo el reino de los cielos y va desarrollando este concepto y esta enseñanza, ahora existe una expectativa, ¿ya?, acerca de Jesús, acerca de sus propias enseñanzas. Y hoy día vamos a ver ciertas cosas, ¿ya? Vamos a darnos cuenta, no sé si ustedes ven el dibujito de atrás, mis hermanos. Lo que estamos viendo de alguna forma es, o lo que quiere representar la imagen que está de fondo, es a Jonás, ¿ya? Ya habiendo salido del pez, ¿ya? Si ustedes ven más al fondo, pareciera como hubiese una ballena o un pez grande que va saliendo del agua, y de alguna forma Jonás está en la playa y de alguna forma está a salvo. Y vamos a darnos cuenta un poco de lo que dice el texto, así que ustedes tengan abiertas sus Biblias, Mateo 16, para que vayamos leyendo, ¿ya? Mateo 16. Mateo 16, vamos a leer la primera parte, ¿ya? Pero quiero que algún hermano me pueda leer Mateo 16, del 1 hasta el 4. ¿Quién de mis hermanos está? Yo lo voy a leer, pastor. Ya, mi hermana. Del 1 al 4, ¿cierto? Sí, del 1 al 4. Que dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Amén. Gracias, mi hermana Elsa. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, cuando de alguna forma nosotros vemos este texto, es un texto que se nos viene nuevamente a la mente. Ya esto de alguna forma pareciera que ya hubiese pasado en Mateo, ¿ya? Y Mateo 12 nos habla un poco de esto, porque es muy parecida a la situación que se da con Mateo 12, ¿ya? Vamos a empezar, ¿no es cierto?, con Mateo 16, verso 1, que dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Eso es lo primero que nosotros debemos darnos cuenta. Es una tensión, ¿no es cierto?, constante entre Jesús y los fariseos y los saduceos, ¿ya? Los fariseos y los saduceos, para que recordemos, son aquellos de alguna forma intérpretes de la ley, aquellos que podrían llamarse los expertos, ¿no es cierto?, los maestros de la ley y los que de alguna forma eran los líderes en el entorno religioso, ¿ya? Pero ellos, ¿no es cierto?, estuvieron en constante batalla, podríamos decirlo, con Jesús, ya una tensión grande que se daba entre ellos, y ¿no es cierto?, decían, vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús. Cuando hablamos de esta palabra tentar, se refiere claramente a poner a prueba a Jesús de una forma destructiva, ya de una forma donde querían pillar a Jesús para destruir su ministerio, para destruir lo que de alguna forma Jesús estaba haciendo, para menoscabarlo, ¿no es cierto?, y para poder dañar de alguna forma a Jesús. ¿No es cierto? Dice, y les pidieron que le mostrase señal del cielo. Hermanos, cuando dice se le mostrase señal del cielo, nosotros pensamos tal vez que se referiría tal vez a algo que venga del cielo, ¿no es cierto? O algo que fuera divino, y va más por ese lado, ¿ya? Cuando dice señales del cielo se está refiriendo que están pidiéndole a Jesús una señal de Dios.
¿ya? Mateo, ¿no es cierto? Quiero recordarles que está, de alguna forma siempre situándose en el contexto judío, ¿ya? Y como está escribiendo a los judíos y está escribiendo acerca de un judío que es Jesús y de los fariseos y saduceos que son judíos, es imposible que no lo escriba de esta forma, ¿ya? En vez de escribir una señal de Dios, tiene que escribir una señal del cielo, porque para ellos es fundamental y para Mateo es fundamental no utilizar el nombre de Dios, ya la palabra, el nombre de Dios en sí. Lo mismo, ¿no es cierto?, que pasa cuando Mateo habla del reino de los cielos y los otros evangelios hablan del reino de Dios. Entonces, al fin lo que está haciendo Mateo es escribir acerca de que están buscando los fariseos y saduceos una señal del cielo, ¿ya? Y esta es de Dios, entonces están de alguna forma tentando a Jesús, queriendo menoscabarlo, pidiendo una señal de parte de Dios, pensando ellos que no puede hacer una señal de parte de Dios, ni que Jesús viene de parte de Dios, ¿ya? Después Jesús les responde, ¿ya? En Mateo 16, del 22 al 24, mi hermana ya lo leyó, ¿no es cierto? Dice, mas él respondió, les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. La primera parte, ¿no es cierto? De alguna forma, Jesús da un ejemplo en esta respuesta que les da a los fariseos y a los saduceos, diciéndole que ellos conocen de alguna forma las señales del tiempo este natural, de las señales del clima, podríamos decir. En otra versión de la Biblia, ¿no es cierto? Dice, acá dice, cuando anochece, decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Se está refiriendo, y otras versiones dice que cuando anochece ellos ven el cielo rojizo y se dan cuenta que va a haber un buen clima. Pero dice, pero si ven este clima rojizo en la mañana, va a haber alguna tempestad o no va a ser un buen día, va a estar nublado, ¿ya? Y, y es interesante porque dice hipócritas que sabéis distinguir los aspectos del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Y no se está refiriendo necesariamente a hipócritas porque pueden distinguir el tiempo y no las señales de Jesús, sino que está diciendo hipócritas porque hay una intención de pedir señal a Jesús. Y esta intención no es buena porque ellos piden señal a Jesús de parte de Dios. Le está diciendo una señal del cielo, ¿ya? Y si nosotros recordamos, y luego lo vamos a ver el paralelo, ¿no es cierto? O no es un paralelo, sino que una situación muy parecida que pasa en Mateo 12, le están diciendo a Jesús, ¿no sé, que los milagros y las cosas que ellos hacen, o que Jesús hacía, venían de Belcebú, ¿ya? Que por el príncipe de los demonios él tenía poder. Entonces, ese era el verdadero pensamiento y la verdadera creencia de los judíos en el contexto, ¿ya? Donde, donde realmente no creen que Jesús pueda hacer esto de parte de Dios, y por eso les dice hipócritas, porque si bien pueden distinguir el tiempo, no pueden distinguir que lo que Dios, o sea, que lo que le quieren demandarle a Jesús, sí viene realmente de parte de Dios. Entonces, Eh, dice, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¿ya? Es interesante porque acá hace un intercambio, más las señales de los tiempos no podéis. Y es interesante porque nosotros cuando hablamos del clima hablamos del tiempo, hoy el tiempo está agradable o hay un mal tiempo, un buen tiempo, y acá está utilizando el tiempo como el clima y la señal del cielo como...
perdón, está acá utilizando el aspecto del cielo como el clima y las señales de los tiempos eh, como lo que viene de Dios, ¿ya? Y acá hace un juego de palabras, ¿ya? Pero al fin y al cabo a lo que se está refiriendo, ¿no es cierto?, es que ya sea que se refieran al clima como tal, ¿no es cierto?, o al cielo, no saben los fariseos y los saduceos qué es lo que realmente están pasando, no están pudiendo distinguir en el tiempo en el que están, ¿ya? Por eso dice, más las señales de los tiempos no podéis, porque ha llegado el Mesías, ha llegado, ¿no es cierto?, este ungido que buscaban y esperaban el pueblo de Israel por tanto tiempo, ¿no es cierto?, según las profecías del Antiguo Testamento, y están en ese tiempo y los fariseos y saduceos no lo pueden distinguir. El 4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, ¿ya? Y cuando nosotros vemos eso, hermanos, nos damos cuenta que, que hay un texto que es muy parecido, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora. Espérenme un poquito. Ahí está. Mateo 12, ya, retrocedemos un poquito, dice, el del 38 al 40 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ven que es muy similar. No es la misma situación escrita 2 veces, sino que es de alguna forma una situación que se da muy similar y que reafirma en parte la intención de los fariseos, ¿ya? Y reafirma de parte, ¿no es cierto?, de Jesús, lo que piensa, ¿no es cierto?, y el tipo de personas que son, en este caso, los fariseos. Ahora, esta señal, hermanos, que a la cual se refiere, ¿no es cierto?, Jesús, que no va a dar otra señal del cielo, sino que es la del profeta Jonás, que estuvo 3 días, ¿no es cierto?, dentro del pues y después pudo salir, se refiere exclusivamente a lo que va a pasar con él, ¿ya? Y esto lo podemos ver en Corintios 15, ¿ya? Del 3 al 6, ¿ya? Es un texto que nos habla de las dos partes. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Entonces, bendita sea la palabra del Señor, porque de alguna forma acá lo que nos está diciendo es que esa señal que es de Jonás es que Jonás cayó a lo profundo del mar, ¿no es cierto?, y fue devorado por un pez. Podríamos decir que Jonás estuvo para la ciencia, para lo natural, para lo normal, Jonás tuvo que haber muerto, ¿ya? Porque fue devorado por un pez. Y estuvo, ¿no es cierto?, podríamos decir, al borde, estuvo, ¿no es cierto?, atrapado 3 días, y dice que después él fue vomitado por ese pez cuando oró. Más allá de entrar al relato, ¿no es cierto?, de Jonás, quiero decir, ¿no es cierto?, que Jesús está comparando la señal de Jonás, de que Jonás estuvo atrapado 3 días y luego salió, con que Jesús de alguna forma estuvo atrapado por la muerte, 3 días murió, ¿no es cierto?, falleció, fue asesinado, y luego resucitó. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día le fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Entonces,
vemos claramente que la señal de Jonás, y les voy a decir ahora que de todo este texto que vamos a ver hoy día, la señal de Jonás es lo más importante que nosotros podemos sacar, porque nos habla prácticamente del Evangelio, de la buena nueva, la buena noticia, que toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos que redondear todo lo que nos dice Dios a un mensaje único, sería la señal de Jonás, ¿no es cierto? Que se refiere a lo que pasó con Jesús. Jesús fue asesinado, dice, murió por nuestros pecados. La misma palabra dice pues, que por cuanto todos pecamos, ¿no es cierto? Estamos separados de Dios. La humanidad está separada de Dios y lo que merece, ¿no es cierto?, es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Dice que Jesús vino a pagar ese precio. Cristo murió por nuestros pecados. Y cuando pasa esto, ¿no es cierto?, dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Murió por nuestros pecados y luego, ¿no es cierto?, Él es levantado por Dios. Es resucitado al tercer día. Dice, lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven y algunos ya han muerto, porque no fue simplemente un acontecimiento aislado, no fue simplemente una fábula, no fue simplemente, ¿no es cierto?, un relato o una mentira que pudieron formular los discípulos, ¿no es cierto?, para que siguiera de alguna forma la influencia de Jesús, sino que hubieron testigos, no en sí del hecho de la resurrección, pero hubieron testigos dentro de los creyentes que pudieron ver, ¿no es cierto?, las apariciones de Jesús, vieron a Jesús vivo. Y en este sentido nosotros nos damos cuenta que es lo más importante, porque si leemos el verso 3, es Pablo diciendo a la iglesia de Corintios, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me habían transmitido a mí también. Y esto es lo más importante, que Cristo murió por nosotros y resucitó. Esta es el centro de todo, ¿no es cierto? Y está siendo comparado con lo que le pasó a Jonás. Ahora, para acceder a esta verdad, ¿no es cierto?, para completar el concepto del Evangelio, el Evangelio no solo trata de lo que hizo Jesús, sino que eso que hizo Jesús y lo que pasó con Jesús hace más de 2000 años atrás, ¿cómo nos afecta a nosotros ahora? ¿Ya? Y pienso que los que estamos acá, tal vez lo han hecho, y trata, ¿no es cierto?, acerca de que solo puede afectarnos en este tiempo lo que Jesús hizo si nosotros le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, reconociendo por fe que Jesús murió por nosotros, reconociendo que somos pecadores, pero al reconocer esto y darnos cuenta que somos pecadores, que no merecemos ninguna consideración de parte de Dios, nos damos cuenta que Dios nos ama a tal punto de que Jesús murió por nosotros. Y eso debiese hacernos arrepentirnos de nuestra condición de pecadores, arrepentirnos de nuestra condición de muerte, para aceptar la vida y el perdón de Dios, para que así seamos perdonados, ¿no es cierto? Pero a la vez aceptamos que Jesús es Dios, que es Señor, para ser salvos, para ser transformados y para seguirle. Y esto, ¿no es cierto?, se llama nacer de nuevo, que nuestra vida sea transformada completamente. Por eso es tan importante esta señal de Jonás. Y esta es la señal que se le está dando a los fariseos. Y esta señal es tan, pero tan importante, hermanos, que Jesús simplemente no está despreciando a los fariseos. Sí le está diciendo, ¿no es cierto?, con todas las palabras, que son una generación mala, hipócrita, ¿no es cierto?, que son víboras, porque en ellos no hay una buena intención, pero la señal que les va a dar es la mejor señal de parte de los cielos que podría tener un ser humano.
más allá que la sanidad de alguna enfermedad, más allá que la liberación, ¿no es cierto?, de algún endemoniado, más allá, ¿no es cierto?, de dar vista a los ciegos o de sanar alguna cosa. Esta es la mayor señal que pudiese darse, que Jesús muriera por nosotros y resucitarse al tercer día. Y vamos a ver el verso 1 y 2, ¿no es cierto?, de 1 Corintios 15, que dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Y en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Y esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que haya creído algo desde un principio, perdón, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto, ¿no es cierto? Pero sabemos que esta buena noticia es cierta, y es la perseverancia en esta fe la que nos lleva, ¿no es cierto?, a ser salvos, ¿ya? Y luego dar la buena noticia que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso es tan importante esta señal de Jonás. ¿Ya, mis hermanos? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿ya? Lo que nos dice después con respecto a la levadura, que dice Mateo, del Mateo 15, del 5, perdón, Mateo 16, perdón, del 5 hasta el 12, ¿ya? No sé si alguien puede leerlo. Mateo 16, del 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántos cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Gracias, mi hermana Eva. Cuando nosotros, hermanos, vemos este texto, debemos darnos cuenta, primeramente, que podemos dividirlo en 3 partes, ¿ya? Trata, ¿no es cierto?, de que luego de que ellos salieron de ahí y cruzaron, lo más probable es que se refiere a que hayan cruzado el mar, ¿no es cierto?, tuvieron de alguna forma una pequeña conversación con respecto a la levadura, al pan, donde los discípulos no supieron interpretar lo que Jesús estaba diciendo. Y ahí vamos a leer la primera parte, ¿no es cierto?, que dice Mateo 16 del 5 al 7, ¿no es cierto?, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Ya esa fue la situación gatillante de esta reflexión. Dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. De alguna forma, ellos pensaban que Jesús le estaba tirando una indirecta, le estaba diciendo algo con respecto a la levadura por el hecho de que no habían llevado pan, ¿ya? Además, ellos pensaban específicamente que se trataba y que realmente estaba hablando del pan cuando habla de la levadura, porque en la tradición, ¿no es cierto?, y en las leyes judías, el hecho de no comer pan con levadura era un tema que era dentro de sus fiestas, era algo literal. Realmente ellos no debían comer pan con levadura en ciertas ocasiones,
Así que es muy fácil que ellos hayan entendido de otra manera lo que Jesús estaba diciendo. En este sentido, mis hermanos, debemos darnos cuenta que la primera interpretación de los discípulos de Jesús no estaba mal, ya dentro de lo que ellos debían pensar, pero ellos como judíos estaban de alguna forma, la conclusión era esa, ¿no es cierto?, de ver lo que Jesús les decía de una forma literal. Pero recordemos que Jesús, que ellos ya han tenido una historia con Jesús, ya han tenido experiencias con Jesús, y Jesús les recrimina eso. Y vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, a qué se refiere, ¿no es cierto? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El verso 16 del 8 al 10 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y esto lo decía, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, y de los 7 panes entre 4.000, cuántas canastas recogisteis. Y acá, ¿no es cierto?, este texto nos da a entender, ¿no es cierto?, que hubieron dos momentos realmente diferentes, ¿ya? Por si es que alguien pensó en algún momento que Mateo estaba repitiendo un acontecimiento dos veces dentro del mismo texto, del mismo evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, donde se repetían ciertas cosas, y acá el mismo texto nos da a entender que son dos situaciones diferentes. Una donde hubieron 5 panes, ¿no es cierto?, y fueron repartidos a 5.000 personas, y además recogieron canastas con comida, y en la otra, ¿no es cierto?, donde hubieron 4.000 personas, ¿no es cierto?, pero había 7 panes, y además también recogieron comida sobrante. Entonces a Jesús le extraña que los discípulos pensaran que Jesús le estaba reclamando de por qué no habían traído pan. Si habían visto la provisión, ¿no es cierto?, de parte de Dios a través de Jesús para los discípulos. Habían visto cómo habían alimentado tantas personas, cómo cómo iban a estar preocupados, ¿no es cierto?, de la provisión, de que ellos no trajeron panes y todo esto. Entonces, por eso Jesús les reclama. Dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y era un reclamo válido de parte de Jesús, porque ya los discípulos habían visto esas señales con respecto al pan, ¿ya? Y de alguna forma Jesús todavía no les recrimina el hecho de que no se está refiriendo al pan en sí, pero sí le está recriminando el hecho de pensar que no tienen provisión para el momento, en la situación en la que estaban, ¿ya? En este viaje. Y cuando, hermanos, nosotros nos damos cuenta de esto, debemos entender que después Jesús les dice, y se refiere a la levadura nuevamente, dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Le está recriminando nuevamente, Jesús le está recriminando a los discípulos, ¿por qué no entienden a lo que me estoy refiriendo? No me estoy refiriendo a la levadura real, ¿no es cierto?, de un pan, sino que me estoy refiriendo a la levadura de los fariseos, ¿ya? Y el 12 da a entender que los discípulos entienden, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, luego, ¿no es cierto?, de que ellos pensaron que se trataba de la levadura del pan, como cualquier judío podría haber pensado, porque aparte de su cultura, guardarse muchas veces de la levadura. Acá los discípulos se dan cuenta que se está refiriendo a los saduceos y a los fariseos y de sus doctrinas. ¿Ya? Cuando hablamos de las doctrinas, hermanos, no nos estamos refiriendo específicamente a las doctrinas como enseñanzas fundamentales de una fe, ¿ya? Muchas veces nosotros le llamamos doctrina a esto, ¿ya? ¿No es cierto? La doctrina de la salvación, la doctrina de la predestinación, o la doctrina, ¿no es cierto?, de la gracia, y empezamos a hablar acerca de doctrinas que son fundamentales para la fe.
pero la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, cualquier enseñanza, ¿no es cierto? Y la palabra lo avala, ¿no es cierto? De alguna forma es doctrina. Entonces, la doctrina que se está refiriendo acá, el texto de los fariseos, ¿no es cierto? Y los saduceos no son las doctrinas fundamentales como tales. Porque estas doctrinas que ellos enseñaban, las fundamentales, eran doctrinas judías, no eran doctrinas propias, sino que se está refiriendo a las enseñanzas propias que estaban entregando los fariseos y los saduceos. Enseñanzas que no necesariamente eran judías, pero sí eran de ellos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de esto, y esto de alguna forma es lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos, es porque guárdense de estas enseñanzas que realmente no son de la tradición judía ni de las leyes judías, sino que son cosas que están enseñando y transmitiendo los fariseos y los saduceos, que no son agradables a Dios. Ahora les llaman levaduras por el mismo hecho de que la levadura, ¿no es cierto?, va influyendo sobre todo el pan, ¿no es cierto? La levadura es algo pequeño que se echa en una porción, ¿no es cierto?, de la masa, y esta, ¿no es cierto?, luego alcanza toda la masa, ¿no es cierto?, para que esta leude. Entonces se refiere también a que estas enseñanzas pueden empezar en una persona o en una parte de la creencia, pero en realidad van contaminando todo, ¿no es cierto?, lo que pudiese ser bueno de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Por eso le dice: guárdense de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. ¿Ya? Ahora, la levadura en muchas ocasiones en la Biblia está denominada o está determinada como algo malo. Así que en este caso, sí es el caso de tomarlo como algo malo. Pero ¿cuáles son estas doctrinas y estas enseñanzas? No vamos a adelantarnos, generalmente no hago esto si estamos viendo sistemáticamente un texto, un evangelio o un libro de la Biblia, pero ¿no es cierto? Nos vamos a adelantar un poco hasta Mateo 23, del 1 al 6, que nos habla de los fariseos como tales, y nos aclara un poco el hecho, ¿no es cierto?, de que se guarden de la levadura de los fariseos y los saduceos. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en las cátedras de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces está hablando de los fariseos, ¿no es cierto? Diciendo: todo lo que ellos enseñen, todo lo que ellos digan, guárdenlo, háganlo, ¿ya? Porque al fin y al cabo, lo que Jesús le está diciendo es que ellos sí enseñan acerca de la ley de los judíos, sí enseñan acerca de las tradiciones judías que están correctas. Pero el problema no es lo que enseñan de forma oral en las cátedras, en las sinagogas o en el templo, sino el problema es, de alguna forma, que ellos no hacen lo que enseñan, y lo que transmiten en su vida, ¿no es cierto?, no es otra cosa que lo que no le agrada a Dios. Dice el 4 en adelante: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filanterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas. Queriendo decir que de alguna forma ellos pueden enseñar acerca de la palabra, pueden enseñar acerca de los textos, ¿no es cierto?, de la Torá en este caso, pero al final sus acciones no son las correctas, ya, porque dice que colocan cargas pesadas en los hombres, ¿no es cierto? En otras palabras están diciendo, les dicen que cumplan la ley de una forma, ¿no es cierto?, de una forma tan rígida, de una forma tan rígida es la palabra, siendo que ellos no son capaces de cumplirla. Y no son capaces de cumplirla no por el hecho de que ellos no sigan al pie de la letra la ley, sino porque la ley va más allá
de cumplir, de hacer una acción, ¿ya? De accionar, ¿no es cierto? De dar el diezmo en este caso, de dar las ofrendas que tenían que dar, de celebrar las fiestas que tenían que celebrar. Ellos lo hacían al pie de la letra, pero ponían cargas en las personas porque de alguna forma ellos estaban pendientes de cómo las personas lo hacían. Y cuando dicen que ellos no eran capaces de cumplir, ¿no es cierto?, estas cargas, se refiere al hecho de que ellos en su corazón no son capaces de hacer cada una de estas cosas, de cumplir la ley al pie de la letra, porque desde ahí viene, desde el corazón, con un, ¿no es cierto?, con un corazón genuino, a entregar todas estas cosas a Dios. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que al final le gustaba hablar, le gustaba, ¿no es cierto?, mostrarse a sí mismos, ¿no es cierto?, para de alguna forma satisfacerse, ¿no es cierto?, y darse ellos un gusto dentro de lo que tenía que ser algo para el Señor. Aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas, porque estaban buscando beneficio propio más allá de glorificar a Dios. Entonces, esas enseñanzas son las que, de las cuales tenían que cuidarse los discípulos, ya cuando habla de las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, ya para ir finalizando, vamos a reflexionar un poco. Vamos a darnos cuenta que en todo lo que hemos estado viendo en el texto, vemos un hecho importante, que es la obra de Jonás, ¿ya? Jonás, ¿no es cierto?, nos muestra de alguna forma la muerte de Jesús, pero la resurrección de Jesús, como las dos obras principales, primarias, que nos llevan a nosotros al Evangelio que conocemos y a la salvación. Y este hecho, hermanos, es un hecho que la gente crea o no lo crea, esta es la verdad. Esto es lo que pasó y es la buena noticia. Y ahora vemos que frente a esta buena noticia, frente a la obra de Jesús, frente a la predicación del reino de los cielos, frente a la predicación del Evangelio, hay resistencia. Los fariseos de alguna forma simbolizan esta resistencia. Y esta mujer acá, ¿no es cierto?, que está resistiendo también, simboliza la resistencia que el mundo tiene con respecto a esta gran verdad. Y nosotros, ¿no es cierto?, somos los encargados de también muchas veces sufrir la oposición. Porque dice Jesús, ¿no es cierto?, que si Jesús fue atacado, ¿no es cierto?, fue de alguna forma perseguido, nosotros no esperemos otra cosa. Pero solo va a pasar esto cuando, y solo va a pasar por el hecho de que nosotros somos capaces de entregar estas buenas nuevas, de poder extender, ¿no es cierto?, la buena noticia, el Evangelio, el reino de los cielos, de que tanto habla Mateo. Y aunque encontremos oposición, hermanos, el reino de los cielos va a seguir existiendo y va a seguir obrando, porque nadie puede detener lo que Dios quiere hacer. Y aunque encontremos resistencia, ¿no es cierto?, oposición en las personas, siempre van a haber personas que van a estar dispuestas a escuchar de la palabra. Si 10 son los que rechazan la palabra de Dios, hay oposición, pero hay uno que escucha la palabra, entonces el reino de los cielos se está estableciendo. Esta buena noticia, esta gran verdad, está siendo entregada y el Señor está haciendo la obra. No importa la oposición, el enemigo siempre va a estar oponiéndose. Pero esta buena noticia tiene que ser entregada. Amén, mis hermanos. Eso es de alguna forma lo que hoy día quería mostrarles con estos 12 versículos. Pero quiero saber si es que hay alguna pregunta,
Si hay algún comentario ya para ir finalizando. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Entonces, si no es así, vamos a orar, ya mis hermanos, para que el Señor nos bendiga. Así que oremos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos permite, Padre Santo, estudiar un poco más de su palabra, nos permite adorarle, Señor, honrarle, glorificarle, exaltarle, Padre mío, a través del estudio de su palabra. Pero usted también permite en nuestras vidas, Señor, el conocer la verdad, el aprender más de usted, Padre mío, el confortarnos, Señor, en el estudio, Señor, en confortarnos en su verdad, Padre, y el reconfortarnos, Padre mío, en su evangelio, bendito Dios. Yo le pido, Padre mío, que cada día usted nos enseñe de tal forma que nosotros podamos también compartir a los demás la palabra. Pero no cualquier palabra, Señor, no cosas superficiales, Padre mío, ni superfluas, Padre mío, sino que la verdad, Padre mío, del Evangelio, Señor. Padre mío, que no nos conformemos con decirle a una persona que puede venir a la iglesia, o que no nos conformemos con una persona que puede decir que diciéndole acércate a Dios, sino que seamos capaces de entender y de expresar claramente que Jesús murió por esa persona, que Jesús dio su vida para salvarle del pecado porque somos pecadores y merecemos salvación. Entender el mensaje de salvación, de arrepentimiento y de libertad de tal manera que seamos, Padre mío, predicadores eficaces, predicadores, Señor, de la verdad, de una verdad, Padre mío, clara, concreta y efectiva, Padre. Yo le pido, Padre mío, que también nos enseñe y nos muestre que esta verdad, Padre mío, no es una verdad que cambia, no es una verdad, Padre mío, que va transformándose, sino que es, Padre mío, al igual que usted, inmutable, bendito Dios. Y usted, bendito Dios, da la oportunidad de escuchar esta palabra a todos. Y Padre mío, aunque haya oposición, sabemos que usted ha vencido, ya ha vencido al mundo, ya ha vencido al enemigo, Padre Santo. Y podemos, Señor, tener fe, confianza y esperanza en usted. Bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos que está, bendiga a su iglesia, bendiga a sus hijos, Padre Santo. Y Padre mío, si alguno, Padre mío, que escuchase en algún momento esta predicación o este estudio, Señor, y no le conoce, bendito Dios, yo le pido que usted se revele, Padre mío, para salvación y pueda reconocer en su corazón que usted, Jesucristo, es Dios y que le acepte como Señor y Salvador de su vida para ser transformado completamente en arrepentimiento y para entregar toda su vida a Cristo. Padre mío, que así sea, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Ya mis hermanos, ya estamos finalizando. Pueden ustedes, si quieren, desbloquear sus micrófonos. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga. Saludos a todos. Y nos estamos viendo el domingo. Que el Señor les bendiga. El domingo. Domingo. El domingo. Hasta el domingo, hermana Guillermina. Hasta el domingo.